Sea bienvenido a Limpiando el Closet con Juanis, el programa en el cual nos podemos desquitar de todas aquellas cosas, inconformidades que tenemos. Es un programa y un espacio que yo creé, Juanita Vargas, para eh, que saquemos todo eso que tenemos en nuestro interior, toda esos problemas que tenemos en nuestro interior y los expresemos aquí, en este espacio. Bueno, ya me estaba inspirando bastante. Es que se me sale la inspiración. Pero bueno, no, en realidad lo que yo vengo a hablar aquí es un tema bastante serio, bastante incómodo, bastante tedioso, bastante cansón. Ese tema es la educación en Colombia. Bueno, ¿qué pasa con la educación en Colombia actualmente? Que no se observan los resultados que espera la gente y entonces se arma un reguero, una cosa impresionante. Todo el mundo se está echando la culpa, los profesores le echan la culpa a los alumnos le echan la culpa a los profesores, eso se convierte en un fuiste tú, no fui yo, bueno, en fin, en una cosa horrible. Bueno, lo primero que quiero contarles es que yo he sufrido toda mi vida con este tema, especialmente porque mi mamá es una persona muy como tradicionalista, muy eh, cuadriculada con este asunto. Es una persona que cree fielmente en la educación tradicional. eh, cree que la educación es fundamental, etcétera, y eso no se lo voy a negar yo. Yo también creo que la educación es algo fundamental para el ser humano. Yo también creo que es importante. Pero ¿qué pasa? Que este sistema educativo de Colombia no funciona. A mi parecer me parece que es algo que no funciona, que no determina las cosas como quisiera determinarlas y etcétera. Para poder para poder explicar el por qué no estoy de acuerdo con que la educación sea como palabra de oro o regla de oro para determinar las capacidades o el futuro de un estudiante, voy a nombrar uno por uno los aspectos por los cuales yo considero que esto es así. Bueno, para esto escribí en un papelito ocho, ocho razones por las cuales yo considero que la educación no está siendo efectiva, la educación en Colombia no está siendo efectiva. Bueno, la primera causa, la primera causa por la cual un sistema educativo no puede servir para mí es la estandarización. ¿Qué pasa con la estandarización? Cuando todo está supremamente estandarizado, el individuo no tiene como libertad de tomar sus propias decisiones, de ser una persona como original, única. No. Lo que pasa con la estandarización es que trata de sacar personas en serie, o sea, trata de sacar gente como que sigue unos estándares educativos y lo que termina ocurriendo es que sale todo el mundo como igual, ¿no? Como con los mismos conocimientos, como con las mismas cosas y etcétera. Esto, primero que todo, me parece que afecta la visión que tiene la sociedad. También, también me parece que la visión que tiene la sociedad acerca de la educación afecta a la misma educación. ¿Cómo ocurre esto? A mí me parece que el, es un problema, el problema educativo es un problema también sociocultural, eh, porque la gente tiende a ver a la educación como una cuestión como de competencia, ¿cierto? Entonces me parece que se le enseña a los niños a competir en la educación, ¿cierto? Entonces a ver quién fue el que sacó más nota, quién fue
el mejor, y se genera como este espíritu de competencia en donde todo el mundo está buscando ser, llenar ciertos estándares y ser el mejor, supuestamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto atenta contra la individualidad, porque a mí me parece que es un problema muy grave, porque cuando tú compites, se supone que estás compitiendo por una razón en especial. Por ejemplo, cuando están unas personas, unos atletas corriendo en una pista, están corriendo por ser el más veloz. Eso es una sola razón. Una sola razón. ¿Y qué pasa? Que esto no aplica en un sistema educativo, la competencia no aplica en un sistema educativo. ¿Por qué? Porque encontramos personas, seres individuales, o sea, ahí estamos hablando de la parte intelectual, de la inteligencia, que no todo el mundo, o sea, no todo el mundo tiene las mismas capacidades, ni las mismas habilidades, ni todo el mundo sirve para lo mismo. Por eso existen las profesiones, o sea, en un salón, en un grupo de colegio, por decir algo, tú puedes encontrar al que es el artista del grupo, al que es el futuro empresario, al que es el futuro médico, al que es el futuro, no sé, cualquier profesión, cualquier cantidad de habilidades, el futuro atleta, puedes encontrar cualquier cantidad de habilidades en los alumnos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este sistema estandarizado lo que hace es que pone a todas esas personas a competir como si todos fueran iguales, como si todos sirvieran para lo mismo, como si todos fueran a hacer lo mismo, y etcétera, ¿cierto? Entonces esto pues no tiene sentido, porque tú cómo pones a competir a... O sea, ¿cómo vas a juzgar a un atleta, por decir algo, al futuro, no sé, al futuro Messi? ¿Cómo lo vas a juzgar por las matemáticas, por ejemplo? O por, no sé, por cualquier otra cosa. No lo puedes comparar, por ejemplo, con un empresario, con un futuro empresario, o con un futuro economista, o etcétera. Entonces esa es la razón por la que a mí me parece que es una competencia insana, infructuosa, que no tiene sentido ni pies ni cabeza. Entonces empiezan, uno ve por ejemplo los niños en el colegio, ah, yo saqué 5 no sé qué, ah, yo saqué 13 no sé cómo. Ay, yo soy mejor, ay, no, yo soy mejor porque yo soy mejor en matemáticas, yo soy mejor porque... Y empiezan a competir. Entonces eso es una cuestión sociocultural que hay aquí en Colombia y que está afectando la educación directamente. ¿Por qué? O sea, esta estandarización que atenta contra la individualidad, a mí me parece que también afecta directamente a la economía. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salen los profesionales si no es de las escuelas, de las universidades, pues de todos los planteles educativos que hay habidos y por haber? Es que salen los futuros profesionales, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando todos estos profesionales hacen lo mismo y son iguales? Pues que no, o sea, el problema es que un sistema económico, el mundo en general no está, o sea, no está compuesto por un solo tipo de persona, de gente, o por un solo tipo de, como de perfil de estudiante, digámoslo así. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, hoy en día todo el mundo quiere ser médico, por decir algo. Y lo más chistoso es que uno pregunta, ¿tú quieres ser médico en qué? Y no te saben responder. Porque si tú te pones a ver, hay médicos de muchos tipos. Un médico puede ser un cardiólogo, un pediatra, o sea, puede tener cualquier tipo de especialidad diferente. Todos son médicos, pero igual no hacen lo mismo. Entonces,
Entonces es muy chistoso porque tú le preguntas a la gente en la calle, ¿tú qué quieres ser? Médico. Todo el mundo quiere ser médico hoy en día. ¿Por qué? Porque da plata. Entonces, eso es un grave problema de la idiosincrasia colombiana, a mí me parece, porque no están teniendo en cuenta que la economía es, es un sistema, o sea, el mundo no necesita gente repetida, gente que salga en serie, gente que toda haga lo mismo. ¿Por qué? Porque el mundo y la economía son como un rompecabezas. Y tú no puedes armar un rompecabezas con todas las fechas iguales, con todas las fichas iguales, porque armas una imagen, pero no es un rompecabezas. ¿Sí me hago entender? O sea, tú puedes, tú no puedes, tienes que buscar como personas que se complementen y así, solamente así se puede armar un sistema. Por ejemplo, si yo realizo o sea, voy a realizar una analogía entre un sistema económico y el sistema del cuerpo humano. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos con la educación en Colombia? Actualmente, lo que yo noto es que si comparáramos el sistema educativo con el sistema humano, encontraríamos que o sea, encontraríamos un sistema humano en donde todos los órganos son iguales. O sea, es como si el corazón, el estómago, el intestino, el esófago o cualquier parte del cuerpo fuera igual y tuviera la misma forma. ¿Qué pasaría ahí? Tienes órganos sueltos, más no tienes un sistema, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre, a lo que a mí me parece que ocurre con la educación, eh, que está siendo afectada por la idiosincrasia del colombiano promedio, digámoslo así, y que o sea, es como una cadena. Primero está la idiosincrasia y el factor como sociocultural. Este factor sociocultural afecta al sistema educativo y el sistema educativo luego afecta a la economía en un futuro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú tienes la idea de que quieres ser igual a todo el mundo, eso sería parte de como de la idiosincrasia, ¿cierto? Que la gente sale y dice, no, yo quiero ser como fulano, como mengano, nadie piensa yo quiero ser yo mismo, ya. O sea, yo quiero desarrollar mis capacidades y eso es un error gravísimo. Pensar que uno tiene que ser como alguien o parecerse a alguien. No, tú tienes que ser tú, nada más. O sea, entonces lo que pasa es que ese pensamiento y ese error de pensamiento de nuestra sociedad afecta a la parte educativa porque, como les digo, eso se refleja en que todo el mundo quiere ser médico, en que todo el mundo quiere ser economista y no sabe ni de qué tipo ni nada, solamente la profesión y ya. O sea, no saben ni quién quiere ser, o sea, no saben qué profesión quieren, más no quiénes quieren ser, ¿cierto? Luego, ¿qué ocurre? Que esa persona termina su universidad, su bachillerato, etcétera, y sale a ser profesional. Cuando esta persona sale a ser profesional, se convierte en un problema ya económico, porque encontramos una sobreoferta, digámoslo así, de gente repetida con las mismas capacidades todas, y obviamente no va a haber como la suficiente demanda que absorba toda esa gente como repetida, como igual. O sea, tú vas a encontrar una persona, no, pues, ¿tú qué estudiaste? No, economía. Sí, pero ¿en qué eres buena? ¿O en qué eres bueno? No, pues en lo mismo que 1000 personas. Entonces ahí ya tenemos un problema ya económico. Luego, el segundo punto que voy a tratar, el primero estuvo bastante largo, lo confieso, perdón, pero es que no sabía, o sea, es un tema complejo y no es muy fácil de explicar. Entonces, el segundo punto que yo noto es que culpan al alumno y no al sistema educativo ni a los padres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un error de aprendizaje en el alumno, por lo general se tiende a culpar al alumno de no aprender, de no poder aprender y etcétera.
Esto es una visión del mundo que la sociedad eh, tiene y que es totalmente, que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque es como esa mentalidad que hay aquí en Colombia, que uno escucha a la gente adulta diciendo, no, es que los jóvenes de hoy en día son un desastre, los jóvenes de hoy en día, eso mejor dicho, no sirven para nada, los jóvenes de hoy en día tienen este mundo vuelto patas arriba, y resulta que tú te pones a pensar quién hizo el mundo, o sea, quién es responsable del mundo actual. Obviamente no son los jóvenes nacieron después de esas personas que construyeron el mundo que tenemos actualmente. Entonces no entiendo por qué quieren hacer recaer la responsabilidad sobre los jóvenes cuando, o sea, cuando quienes son responsables del mundo actual son las personas que, o sea, los que construyeron el mundo que tenemos actualmente son las personas adultas. Entonces es lo mismo que ocurre cuando un padre o cuando un profesor le echa la culpa al alumno de no querer aprender. O sea, es absurdo porque quien tiene la responsabilidad de enseñar es el profesor y los padres, ¿cierto? No el alumno. El alumno es un niño, por lo general, tú no te puedes comparar con un niño, o sea, es como si yo me comparara con una niña de 5 años o de 6 años, pues ¿qué va a pasar? Pues que estoy siendo muy, muy injusta y muy absurda porque pues la que nació primero fui yo y la que tiene más experiencia sobre todo soy yo. Entonces yo no tengo por qué echarle una responsabilidad que no le corresponde a la niña, pues, o lo que sea. Bueno, el tercer error en que se incurre siempre es que dejan tareas en casa que no son efectivas. Bueno, ¿qué pasa con esto? Hoy en día los colegios entran a las 7 de la mañana a clase y salen a las 4 de la tarde de clase. Y dejan fuera de eso un reguero de tareas a los pobres muchachitos. Yo digo, si han tenido tantas horas durante el día para enseñarle al muchachito a hacer un trabajo individual, ¿por qué lo tienen que dejar para, o sea, porque tienen que dejar tareas para la casa? O sea, ¿qué hicieron en todas esas horas? O sea, no, además un niño necesita, o sea, como ese esparcimiento, pienso yo, como ese tiempo para poder hacer algo diferente a estudiar. O sea, tú no puedes pretender que una persona haga lo mismo todo el día hasta por la noche. Es totalmente ilógico y absurdo. Y fuera de eso, otra cosa que yo tengo por decir es que son tareas que no tienen supervisión de ningún tipo, de ningún adulto. Entonces son tareas que perfectamente pueden copiar de internet y pegar y pueden copiar de los compañeritos o etcétera, y nadie se dio cuenta ni cómo la hizo, ni a qué horas la hizo, ni etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué objetivo tiene eso? A mí me parece que no tiene ningún sentido porque son tareas que no tienen supervisión acerca de si el niño las hizo o no las hizo él mismo, ¿cierto? Se basan en que, o sea, se basan en que en que fue un trabajo individual hecho por el niño, pero nadie te asegura eso, porque nadie te asegura si el vecinito o el primo mayor se la hizo. Ay, ¿me ayudas, primito? Ah, listo, y se la hacen y la califican, listo, 5 excelente, pero el niño no aprendió nada, ¿cierto? Entonces no tiene sentido. Bueno, el cuarto error que yo noto es que el sistema no previene el abuso de poder por parte de los profesores. Así lo puse yo aquí textualmente, abuso de poder, cuando el sistema no evita que se presente el abuso de poder del profesor ni el fraude entre los alumnos. O sea, es un sistema que no tiene controles, en pocas palabras, no tiene controles acerca del abuso de poder por parte de los profesores, no hay una supervisión a los profesores acerca de que tanto están abusando de su poder, no hay un control establecido, no hay absolutamente nada de eso.
tampoco hay un control para medir el fraude entre los alumnos, no sé. Y yo digo, ¿cómo es posible que esto está ocurriendo hoy en día en la era de las cámaras, o sea, de tantas cosas que pueden estarse controlando en un niño? O sea, dicen que van a implementar la tecnología y un resto de cosas para el bien, pero no lo hacen, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, en, esto va a sonar un poco exagerado, pero yo pienso que sería, o sea, yo pienso que sería bueno que a los niños pequeños se les pusieran cámaras en los exámenes, por ejemplo, para notar si hay fraude o no hay fraude por parte de ellos cuando el profesor da la vuelta y no ve, y etcétera, y ese tipo de controles se podrían usar. Pero ¿qué pasa? Que no los usan, entonces no entiendo por qué la tecnología no está siendo usada a favor de este tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, por otro lado es las 5, el, 5 el error número 5 que yo identifiqué es pretender medir la inteligencia con un examen sin tener en cuenta que el propósito no es medir las capacidades, sino simplemente enseñar. Bueno, encontramos mucho que se tilda de bruto al que saca malas calificaciones, al que saca exámenes pues, malos y etcétera. Y como si esto evaluara las capacidades o la inteligencia del niño. Eso es algo totalmente erróneo. Lo digo porque todo lo que, o sea, todo el conocimiento que tú adquieres en el colegio, etcétera, es algo que ya, o sea, que ya lo creó otra persona. Lo establecieron otras personas y tú sencillamente lo aprendes de memoria y es un conocimiento que te va a servir luego de base para tú crear nuevo conocimiento. Entonces, por esta razón, me parece totalmente, o sea, ilógico que la sociedad tilde de bruto a un niño solo por sacar mal un examen. Entonces puse, no puedes medir y enseñar a la vez. No se pueden medir resultados cuando se está enseñando. Bueno, lo otro que quería decir es eso, pues, que pretenden medir las capacidades de alguien al mismo tiempo que le enseñan algo que ya otra persona lo, lo descubrió, lo estableció, lo desarrolló. Y eso es algo totalmente erróneo, o sea, no puedes juzgar a alguien, no puedes decir que alguien tiene más o menos capacidades, porque sencillamente se aprendió de memoria las teorías que otro creó y desarrolló. Entonces es estúpido. Bueno, el sexto, el sexto mandamiento, la sexta razón que yo identifiqué por la cual es inefectiva la educación en Colombia es que, la voy a leer textualmente porque no recuerdo muy bien. En el colegio no se mide, en el colegio no se mide, se educa, por lo cual todo se aprende de memoria. El alumno no crea nada ni inventa nada, todo lo aprende de memoria, por lo cual la creatividad o capacidad de alguien no la pueden saber. Bueno, no, esto fue lo que ya dije, esa era la sexta. Eso era lo que quería decir. Bueno, la séptima, la séptima razón dice, medir con pruebas de inteligencia y resultados las capacidades en vez de con el nivel de estudios. Medir con resultados individuales y no grupales, teniendo en cuenta que la calificación va a ser individual y no grupal. Bueno, aquí esto es un tema delicado. Yo pienso que los colegios y las universidades, si quieren clasificar a las personas, aunque la inteligencia es algo muy grande, o sea, es algo muy difícil de cuantificar, digámoslo así, yo pienso que sí se les debería hacer a los alumnos un seguimiento en el que no estuvieran involucrados los exámenes y toda esta parte de educación tradicional, sino que se les realizaran pruebas de inteligencia
pero pruebas de inteligencia efectivas, no pruebas de inteligencia de un día. Porque el problema es que en la actualidad se realizan pruebas de inteligencia a los niños, pero son pruebas de inteligencia de un día, un test de un día. Y yo digo, ¿cómo vas a medir en un día la inteligencia de alguien? Es totalmente iluso y es totalmente, o sea, es poco probable. Esa persona puede que en ese día se sienta mal y no del rendimiento que es. O sea, pueden ocurrir tantas cosas que, pues que no vas a lograr medir la inteligencia en un día. Entonces, yo pienso que deberían hacer un seguimiento de aproximadamente 2 años o un año para poder determinar de pronto o aproximar el nivel de capacidades que tiene un niño. No, no determinarlo porque, o sea, no lo vas a determinar, pero si al menos te haces a una idea de las capacidades que tiene. Pues, si el propósito es medir las capacidades, ¿no? Aunque igual eso no se puede medir. Bueno, conclusiones de todo esto. Los exámenes miden cuánto se aprendió, no las capacidades. La otra conclusión es, el criterio de un profesor hacia un estudiante es algo subjetivo, más no objetivo. O sea, todas las opiniones, etcétera, son cosas subjetivas. Entonces no me parece que deban determinar el futuro de alguien. No se puede, la otra conclusión que saqué es, no se puede calificar ni cuantificar las relaciones sociales de una persona. No es justo. En los trabajos en grupo se intenta medir esto cuando el propósito no es medir, sino simplemente enseñar. Esta es la octava razón en realidad por la cual no estoy de acuerdo cómo se maneja pues la educación en Colombia. Y es que actualmente pretenden calificar a los alumnos como el nivel de sociabilidad que tienen con otras personas, cuando realmente es injusto, porque, por ejemplo, los trabajos en grupo, o sea, yo estoy de acuerdo en que quieran enseñar que es importante sociabilizar, más no estoy de acuerdo en que quieran calificar esa sociabilización que tiene la persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, o sea, yo pienso que el propósito de un trabajo en grupo es enseñar al alumno la importancia de tener buenas relaciones sociales, de comunicarse, de etcétera, porque obviamente esas son cualidades importantes a la hora de trabajar en la mayoría de las profesiones, más no en todas, ¿cierto? Pero entonces, lo que uno nota es que estos trabajos en grupo los quieren calificar y los quieren medir como si esto pudiera medir algo. Cuando, cuando no tiene, o sea, no tiene sentido porque es un trabajo en grupo. eh, primero, o sea, primero no va ni siquiera a lograr medir las relaciones que tiene alguien con otra persona, porque puede que eh, haya tenido la mala fortuna de pronto de que lo envidian los compañeritos o cualquier cosa y ya eso dañó todo. Y segundo, pues me parece que es injusto porque cuando la persona obtiene el título de bachiller o de profesional, universitario, etcétera, ese título no lo obtiene junto con o sea, es un título que dice fulano de tal graduado de bachiller en el año tal, fulano de tal, solamente una persona. ¿Y qué ocurre? Que esos trabajos en grupo han restado o sumado de una forma significativa eh, puntos a la calificación del estudiante, cuando el título solamente lo recibe una sola persona. O sea, uno no se gradúa con el grupo de trabajo con el que estudió. Uno no obtiene un título con el grupo
junto con el grupo de trabajo que estudió. O sea, en el cartón no va a decir Pepito, Juanita y Juanito reciben juntos este diploma, ¿no? Entonces es injusto me parece bastante injusto que como que reste o sume a la calificación total. Entonces me parece que